Me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo en la mesa José Ángel Gurría, ex secretario de Relaciones Exteriores, ex secretario de Hacienda y ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y me da gusto por dos motivos. Uno, para este programa, porque nosotros iniciamos esta transmisión hace casi 6 años y la primerita entrevista que hicimos fue con José Ángel Gurría, quien era el secretario general de la OCDE, así que pues un enorme gusto tenerlo de vuelta, pero bueno, evidentemente hay muchas razones periodísticas para entrevistar en estos momentos a nuestro invitado. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchísimas gracias y además encantado de estar de regreso. Por cierto, te escuchan en tu natal Tampico. Muy bien. ¿A qué edad saliste de Tampico? Salí como a los 10, 11 años. Ajá. Y después de algún año en que estuvimos en Guadalajara, Ajá. por cierto, en la época en que eran pentacampeones. Ya veo dónde va tu afición. Me volví muy chiva. Sí. Después ya nos movimos a la Ciudad de México y ya nos quedamos ahí. Así es que también puedo decir que soy muy chilango. Bueno, oye, hay muchos ángulos para conversar contigo. Voy a empezar con el coyuntural, el que acaba de suceder, porque el periodismo es así, porque la coyuntura es importante para nosotros. Hace unos minutos fuiste mencionado en la conferencia mañanera del presidente López Obrador en una lista de 42 aspirantes a la presidencia por parte de la oposición en 2024. ¿Algún comentario? Pues me sorprende, yo no sabía, en este momento me acabo de enterar, pero entiendo que estoy en una lista que encabeza Agustín Carstens, Sí. por orden alfabético, el primer nombre, y pues la verdad es que en el caso de Agustín es uno de los hombres más inteligentes que yo conozco, así es que me honraría estar en esa lista, pero realmente no tenía yo la menor idea. Bueno, ya estaremos hablando de eso, pero creo que es importante que conversemos sobre la economía. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la inauguración de su reunión de otoño, pues dan prácticamente por un hecho que habrá una recesión mundial. Dicen tanto David Malpass como Kristalina Georgieva que pues las economías más grandes del mundo se están desacelerando. ¿Qué significa esto para el mundo y para México? Mira, el tema de una posible recesión es el resultado del aumento de las tasas de interés, que es el resultado de un proceso inflacionario generalizado, mundial, que es el resultado de la invasión de Rusia a Ucrania y que se debe al hecho de que Rusia y Ucrania juntos son importantes proveedores de energía, ya sea carbón, petróleo o gas, y son muy importantes proveedores, como del 30% de la oferta de trigo, por ejemplo, de maíz, 25% por ahí. Solo Ucrania representa como el 50% de la oferta de semillas de girasol, por ejemplo. Son cosas que aprendimos ahora. Y por otro lado, ambos países son exportadores importantes de ciertos metales. Los metales, a su vez, son muy importantes para construir cierto tipo de otros productos, como por ejemplo los semiconductores. Y sin semiconductores, digamos, no habría vida moderna como la conocemos hoy. Desde los autos, las computadoras, por supuesto, los electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que un conflicto que podría ser local, un conflicto que podría ser, digamos, europeo. Claro, estamos hablando de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial y por otro lado, totalmente inesperado. Pero el hecho es que tuvo un impacto mundial por este efecto inflacionario que provocó. Estamos conversando con José Ángel Gurría, que nos acaba de hacer una descripción de por qué el mundo
está en riesgo de caer una recesión. Te preguntaría a continuación, ¿cuáles podrían, en caso de que esto ocurra, y por supuesto dependiendo de la profundidad y duración de esta recesión, posible recesión, cuáles podrían ser los efectos para la economía de nuestro país? En primer lugar, que ya estamos sufriendo el efecto inflacionario. Ya lo tenemos. Y por otro lado, como el gobierno ha tratado de evitar que esto tuviera un impacto en los consumidores, pues está subsidiando el precio de la energía, del precio del combustible, en particular de la gasolina. Creo que ya son como unos 400,000 millones de pesos. Correcto. Y el problema es que entonces eso genera un problema fiscal. Es decir, te abre un agujero fiscal en un país en el cual pues tenemos muchísimas necesidades y tendríamos que estar reasignando constantemente los recursos. En segundo lugar, porque nos está afectando donde más duele, que es en la canasta básica, en la comida. Estamos viendo aumentos enormes en los precios del huevo, en los precios del pollo, en los precios de todos los vegetales, en fin. Entonces, estamos aquí, primero porque hay falta de competencia en México, pero en segundo lugar, porque se usa el pretexto de la situación y de la invasión, etcétera, para encarecer los productos. Y tenemos entonces una situación muy seria porque efectivamente el 38%, decía algún estudio reciente, de la población en México, de las familias en México, pues apenas les alcanza. Con este aumento de la inflación, quiere decir que muchos de ellos van a estar muy seriamente comprometidos. Esta idea de estimular el combustible, estimular fiscalmente el combustible, ha dicho el gobierno que es algo que ha evitado que se dispare la inflación. Sin embargo, hay opiniones en el FMI, por ejemplo, que no es tan buena idea. ¿Tú qué piensas? Mira, tiene razón el secretario de Hacienda en el sentido de que la alternativa hubiera sido tener mayor inflación, efectivamente, pero el problema es que si tú tienes unos recursos muy reducidos, muy limitados, ¿en qué los usas? ¿No? Los usas para apoyar, por ejemplo, la capacidad adquisitiva en materia de comida, o lo usas en la gasolina, ¿no? En la gasolina, en primer lugar, pues hay un efecto, digamos, de tipo ecológico, ¿no? Que dice uno, si suben los precios se tiende a usarse menos gasolina y por lo tanto pues esto se logra algún efecto deseable, digamos, desde el punto de vista de la ecología, del medio ambiente. Pero por otro lado, tenemos un problema de a quién le beneficia y cómo se logra que si vamos a incurrir en un subsidio de tal magnitud, pues realmente ayude a los más vulnerables. Y en temas que es donde más duele, que es el tema de la comida. ¿Y el PASIC, el programa para combatir la inflación y la carestía, qué te ha parecido? Mira, me pareció bien. Es desde aquí a febrero, ¿no? En donde se comprometen estas empresas a mantener los precios. La cuestión es que son solo, pues, literalmente un puñado de empresas, son creo que 16, ¿no? Las que participaban. Ojalá que se sumen cientos, miles de empresas más para que ayuden a pasar esta transición tan difícil. Está claro en las curvas de inflación que va a ir bajando la inflación. En Estados Unidos, de hecho, ya llegó al pico hace un par de meses y ya está bajando la inflación y se supone que va a seguir bajando y también lo hará en el 2023. Se puede pensar en que podría llegarse
al 2-3% en el 2023, al final del 2023-2024. Lo mismo va a pasar en México, quizá a menor velocidad en virtud de, como decía yo, de la falta de competencia. Pero esto quiere decir que no se trata de un fenómeno que esté totalmente fuera de control y que se vaya a desparramar, digamos, en toda la economía, sino que estamos hablando de un fenómeno del resto de 2022, de 2023, en que ya veremos una inflexión en la inflación. Aquí el pico de la inflación está previsto que llegue en este trimestre, en el cuarto trimestre del 2022. Ahora, ¿y empezará a bajar o hay un riesgo de que se pueda quedar arriba en meseta? La idea es que empiece a bajar en la medida en que baje la presión sobre el petróleo, sobre las gasolinas. Recuerda que nosotros importamos productos refinados por un monto superior al que exportamos de petróleo. Y por lo tanto tenemos que pagar esa diferencia neta, digamos, la tenemos que pagar al precio internacional, ¿no? Pero nos vamos a beneficiar en la medida en que cada vez sea menor el precio. Y por otro lado, porque tenderá a normalizarse, entre comillas, la oferta de alimentos en la medida en que aumente la producción en algunas partes. Estamos hablando ahí, es decir, uno no puede inventar nuevo petróleo o nuevo gas o nuevo carbón. En cambio, sí se puede aumentar la producción de alimentos en ciertas regiones del mundo, precisamente impulsados por el enorme precio que estamos viendo en este momento. A ti te tocó, primero como canciller y luego como secretario de Hacienda, enfrentar dos temas muy difíciles. La repercusión de la crisis del 94-95, una relación con Estados Unidos que, digamos, funcionó para aliviar los problemas de la economía mexicana, y luego te convertiste en el primer secretario de Hacienda que en un cambio de gobierno entregó el país sin crisis en casi 3 décadas. Me gustaría preguntarte por esa experiencia, que nos hables un poco del momento actual también, la relación con Estados Unidos y la posibilidad de que no tengamos un sexenio que termine en crisis. Ya estamos de vuelta en la primera emisión conversando con José Ángel Gurría. José Ángel, yo era corresponsal en Washington a principios de 95, cuando México estaba metido en una crisis monetaria muy, muy seria, y recuerdo una expresión del presidente Bill Clinton que decía: si la casa de tu vecino se incendia, préstale una manguera. Y fue lo que pasó. Estados Unidos nos prestó una manguera y, bueno, a ti te tocó ese capítulo. Como de 50,000 millones de dólares. 50,000 millones de dólares como canciller de la República. Lo recuerdo bien, te recuerdo allá visitando Washington. Quiero preguntarte, a la luz de esa experiencia, ¿cómo ves el momento actual de la relación México-Estados Unidos? Y cómo ves también algo que siempre tememos los mexicanos, que es terminar un sexenio en crisis económica. Mira, déjame enfocar el tema del final de sexenio. Tuvimos durante muchos finales de sexenio una crisis económica que venía por temas de confianza y venía por una caída de la inversión, etcétera, una serie de factores en donde el nuevo gobierno empezaba con esta desventaja, ¿no? Sí. De una crisis económica y financiera. Al final del gobierno del presidente Zedillo, en donde yo era secretario de Hacienda, terminamos con un crecimiento prácticamente del 7%, y además fue una de las transiciones más
más tersas, más efectivas, más eficientes. Más reconocidas internacionalmente. Más reconocidas internacionalmente. Y por otro lado, porque hubo una entrega de toda la información, hubo entrega de todos los datos, pero sobre todo se mantuvo la confianza. Y al mantenerse la confianza, se mantuvieron todos los niveles del tipo de cambio, se mantuvieron los niveles de la bolsa de valores, etcétera. No hubo el problema de la crisis y hubo una transición efectiva, muy, muy eficiente desde el punto de vista no solo de evitar la crisis que era tradicional, sino además porque venía un cambio de partido, ¿no? Es decir, el PAN ganó la elección y entonces se volvía doblemente importante, digamos, dar una señal de confianza. Y eso, pues, funcionó muy bien. Tanto crecimiento como desde el punto de vista del cambio de la transición, del cambio de gobierno, fueron ejemplares. Ahora, eso quiere decir que se puede hacer así, pero además que se puede crecer, porque lo que había era confianza y había pues un respeto importante al Estado de Derecho, ya había una serie de valores que se tomaban por conocidos y por sabidos, porque a los mercados pues pueden manejar las malas noticias, pero no les gustan las sorpresas. Eso es algo muy importante. Ahora, la relación con los Estados Unidos es crucial. Tenemos 80% de nuestro comercio con los Estados Unidos. Si incluimos a Canadá como parte del arreglo con América del Norte, estamos hablando de una parte sustantiva de nuestra exportación total. Ya México se ha vuelto un gigante de la exportación a nivel mundial y por lo tanto tenemos que cuidar esa relación. Ahora, todos los días hay que estar trabajándole a esa relación. Todos los días se tiene que tener una comunicación permanente. Todos los días se tiene que trabajar en materia de inversiones, en materia de comercio, pero también en materia de las cuestiones de seguridad, de seguridad, del tema de drogas, del tema de armas, del tema de la frontera, 3.200 kilómetros de frontera. Eso hace que el tema de la frontera sea pues prácticamente un motivo adicional. Casi habría que tener una secretaría encargada del asunto de la frontera, ¿no? Entonces, tenemos esa curiosa relación con los Estados Unidos, única relación con los Estados Unidos. No hay ningún otro país que tenga una relación así. Y por lo tanto, tenemos que manejarla, tenemos que cuidarla y tenemos que aprovechar las oportunidades extraordinarias, únicas, que esa relación nos da, que esa relación nos proporciona. Sí. Tengo, antes del próximo corte, que será el último de nuestra conversación, cosa de minuto y medio, me gustaría preguntarte qué sucedería si en el actual contexto de la controversia energética y las consultas, qué sucedería si esto termina en un panel de controversia. Ojalá que no termine en un panel. Y la razón es muy sencilla. En primer lugar, no necesitamos en este momento de conflictos entre China y Estados Unidos. Lo que hay que hacer es aprovechar y atraer las inversiones a México. Este es el peor momento para tener una disputa comercial. Y en segundo lugar, porque si se hace un panel y lo perdemos, tendríamos el problema de a dónde nos va a afectar, a qué le van a poner aranceles, a lo mejor a la exportación agrícola, por ejemplo. Bueno, pues el problema surgió por el lado de la política en materia eléctrica y sin embargo podría afectarnos en otros sectores pues es en todos los casos. La incertidumbre es mala,
por supuesto, si llegásemos a perder el panel, sería peor, y los aranceles sería todavía peor. Entonces, lo que hay que hacer es evitar llegar a eso, resolver en esta etapa de consultas el problema y evitar llegar a un panel. Aprovechar la relación única, las oportunidades que da la vecindad con Estados Unidos. Bien, veremos a José Ángel Gurría en la boleta electoral en 2024. Es algo que pase por su mente. Vamos a una pausa y se lo pregunto regresando del corte. No se vaya. El nombre de José Ángel Gurría pues ha sonado mucho últimamente, pues en las conversaciones sobre política, en las opiniones de los observadores respecto del proceso de 2024. Entonces la pregunta, José Ángel, es directa. ¿A ti te interesa ser aspirante a la presidencia en 2 años? Yo acabo de terminar 15 años de estarle dando recomendaciones sobre mejores políticas para una vida mejor. A los líderes del mundo. Es decir, mejores políticas para una vida mejor es la frase que yo acuñé para describir la misión de la OCDE, que yo tuve a mi cargo durante 15 años. Y por lo tanto, pues es lo que yo hacía profesionalmente. Ir a Latvia, o ir a Turquía, o ir a los Estados Unidos, o ir a Italia, o venir a México, ir a Alemania, etcétera, a decirles qué es lo que la OCDE creía, qué es lo que yo creía que deberían hacer, pues, o en temas sectoriales como la educación, como la salud, como la infraestructura, en fin, como el crecimiento económico en general, o en algunos casos de manera más general. Es decir, simplemente decir, creemos que este es el camino que debe tomar este país, ¿no? Entonces, lo hice además aquí en México durante muchos años, con sucesivas administraciones, y eso es lo que yo quisiera transmitir hoy. ¿A quién? Las mejores políticas. Entonces, me invitaron a un foro del PRI, espero que me inviten a un foro del PAN, espero que me inviten a un foro del PRD, espero que me inviten a un foro del Movimiento Ciudadano, para compartir con ellos toda esta experiencia y compartir con ellos lo bueno, lo malo, lo regular, etcétera. Finalmente, no es tan complicado si tomamos, digamos, los principios, pero sí es complejo desde el punto de vista de la implementación. Como dicen, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y por lo tanto, trabajábamos mucho también en esa parte de cómo llevar a cabo las buenas políticas. Eso es lo que yo quisiera poder compartir en este momento en que el país se está preparando para esta transición política tan importante. ¿Cómo ves a estas fuerzas de oposición que has manifestado? Parecía que se estaba avanzando rumbo a una unidad, una alianza, pero pues vino una iniciativa sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y ahí pues se quebró la relación, por lo menos entre el PRI por un lado y el PAN y el PRD por otro. Mi impresión personal es que la cuestión de la alianza es un tema tan importante para cada uno de los partidos en lo individual y tan importante para México, que la alianza prevalecerá. Habrá alianza. Ahora, lo que pasa es que en México esto de las coaliciones es novedad, ¿no? Pero tú ve quién ganó en Italia. Bueno, pues una coalición, ¿no? ¿Quién ganó en Suecia? Una coalición. ¿Quién gobernó Alemania por muchísimos años? Una coalición entre dos partidos, el CDU
y el Partido Socialista, que se creía que eran absolutamente incompatibles y finalmente hicieron gobierno juntos. ¿Para qué? Para bien de la gobernabilidad del país. En este momento el canciller alemán Olaf Scholz, con quien yo trabajé mucho, porque era pues, mi contraparte natural, ¿no? El secretario de Hacienda, digamos, el equivalente, es el canciller alemán, y él fue el ministro de Finanzas de Angela Merkel, que era de otro partido, era del centro derecha, ¿no? Del CDU, de la democracia cristiana. Eso, entonces, yo te diría, hoy con la fragmentación política que existe en el mundo entero, esta es casi la regla. Lo que pasa es que nosotros nos tardamos en llegar ahí, pero el hecho de que hoy se esté planteando, ya se hizo en el 21 y se ha hecho en algunos otros procesos electorales a nivel de gobernadores, etcétera, se prevé que haya una alianza para el proceso del año 23 en 2 estados, en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, y obviamente para el año 24 por la presidencia de la República. Tú eres aliancista. Yo soy absoluta y totalmente aliancista. Yo estoy absolutamente convencido de que esa es la única manera de transitar, pero además de que no debe ni llamarnos la atención, ni tampoco preocuparnos demasiado, porque los países, lo más importante es que haya gobernabilidad, buen gobierno en los países, y al mismo tiempo los partidos tienden a encontrar áreas de interés común y se ponen de acuerdo, y finalmente hay una negociación compleja respecto de cuál será la agenda legislativa, inclusive, que vendría después. Así es que estamos transitando por un camino nuevo para México, pero es un buen camino. José Ángel Gurría, muchas gracias por haber venido a Imagen. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente encantado de estar de regreso. Esto que tú recordabas de que yo fui el primero al que entrevistaron cuando lanzaron el programa, pues me llena de gusto y me llena de orgullo y encantado de estar de regreso. Y encantados de tenerte aquí. Gracias.